Mefiboset es de quien vamos a estar hablando en este capítulo, conocido como el hombre sin nombre. En la Biblia contamos con muchas historias casi que yo podría decir sin número, historias asombrosas, unas muy épicas, llenas de acción, otras muy emotivas y todas reales, con un mensaje concreto y conciso para cada uno de nosotros, pero pocas, diría yo, pocas como la historia de Mefiboset, o pocas como la historia de David, el rey David, y Mefiboset. ¿Quiénes fueron estos personajes? ¿Quién fue David? ¿Quién fue Mefiboset? Si recordamos bien, el pueblo de Israel durante la administración del juez y profeta Samuel, el pueblo de Israel hizo una solicitud muy particular, hizo una solicitud muy particular a Dios. Ellos querían tener un rey como tenían todas las demás naciones. Yo me imagino que cuando iban a la guerra o en conferencias de paz o algún tipo de negociación, pues las naciones hacían ostentación de su rey, de su soberano, y la nación de Israel hasta ese momento no había tenido un rey. Entonces le piden a Dios que les dé un rey, que les asigne un rey. Desechando, quizás aquí es lo importante y lo relevante, desechando la soberanía y la autoridad de Dios. ¿Quién era quién? El rey de reyes y señor de señores. Ellos querían tener un rey físico como lo tenían las demás naciones. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7, de alguna manera u otra refleja esta verdad. Dice así: y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Dios entonces le escoge un rey a la nación de Israel. El rey Saúl era el hombre más alto y más bien parecido de toda la nación. Dice que estando el pueblo reunido, él sobrepasaba la cabeza de todos los demás. Dios designa entonces a Saúl, el primer rey de Israel, solo que hubo un pequeño problema. Él reinó 40 años sobre la nación de Israel y no hizo lo bueno ni hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Por el contrario, él trajo guerra y desolación sobre el pueblo de Israel, diezmando las cosechas, diezmando los jóvenes, porque se involucró en más de una guerra contra naciones enemigas, por ejemplo contra los filisteos. Y fue casualmente en una de estas guerras contra los filisteos que sale del anonimato un joven pastor de ovejas llamado David, para ser exacto, el menor de 8 hermanos, quien al llegar a dejar comida a sus hermanos, estaban concentrados. Él escucha a un paladín de los filisteos, un gigante de 1,70 metros, diciendo improperios en contra no solo de la nación de Israel, pero en contra del Dios de la nación de Israel, que era Jehová, el Dios de los ejércitos. David se siente tan indignado que habla con el rey Saúl y se ofrece para enfrentar y matar a este incircunciso. Sí, recordamos la historia.
David con su honda y con una piedra, ¿verdad?, la lanza y mata al gigante de una pedrada en la frente. David entonces es recompensado por el rey Saúl, casándolo con una de sus hijas, Mical, y nombrándolo como uno de los comandantes de su ejército. Fue así que David llegó a conocer a Jonatán, el hijo mayor del rey Saúl y posible heredero del trono de su padre. La historia cuenta que se hicieron entrañablemente amigos, al punto de llegar a hacer un pacto entre ambos, un pacto que consistía en que si alguno muriese, el otro debía cuidar de su familia o de sus descendientes. Quizás la razón de esto es que había una costumbre, prácticamente una ley, ¿cuál sería? Sí, una ley militar, no sé, marcial quizás, de que cuando un rey era sometido o conquistado por otro, mataría a sus hijos para que en el futuro sus hijos no se rebelaran contra él. O si un rey sucedía al otro, simplemente el que sucedía mataba al primero, a él y a sus hijos, para que sus hijos un día no se levantaran contra él y lo destronasen. Pues bien, pensando casualmente en esta situación, es que Jonatán, quien sabía que su padre Saúl había sido destituido por Dios como rey sobre Israel, y que David llegaría a ser rey sobre toda la nación de Israel, hace este pacto con David. Era cuestión de tiempo, ¿verdad? Era cuestión de tiempo en que Saúl y sus hijos muriesen y David ascendiese al trono. Bueno, razón, vuelvo a repetir, por la cual Jonatán procuró este pacto con el rey David. Si tú mueres, yo voy a cuidar de tus hijos. Pero Jonatán sabía cómo iba a ser la cosa. Pero si yo muero, tú vas a cuidar de los míos. El día llegó y el rey Saúl y sus hijos murieron, y cuenta Jonatán, excepto uno de los hijos de Saúl, que se llamaba Isboset. La palabra Isboset es muy interesante su significado, porque quiere decir hombre de la vergüenza. No sabemos qué acto vergonzoso cometió Isboset para que le cambiaran el nombre, porque él no se llamaba Isboset. En un principio él se llamaba Esbaal, el hombre de Baal. Quizás en eso consistió su vergüenza, ¿verdad? En que él había entregado su vida y su destino a un dios pagano, a un dios cananita, a Baal. Él, de hecho, se llamaba, o se había hecho llamar Esbaal, y probablemente tampoco se llamaba Esbaal, porque yo no creo que Saúl, su padre, le haya dado ese nombre, sino ese fue el nombre que él abrazó cuando dedicó su vida a este dios pagano. Bueno, le dejaron de llamar Esbaal por algún acto vergonzoso que él haya cometido, por adorar o venerar a este dios pagano Baal. Entonces le llamaron Isboset, que quiere decir hombre de la vergüenza. Primera de Crónicas, capítulo 8, versículo 33, así lo dice, así lo refleja. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Si seguimos leyendo, dice, hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Quizás seguimos leyendo para ver la asociación, para ver el vínculo. Está hablando casualmente de las mismas personas. Entonces este hombre, Isboset, que fue el único hijo de Saúl que no murió en batalla, que quiere decir hombre de la vergüenza, quien en realidad se llamaba Esbaal,
el hombre de Baal, llegó a reinar por 2 años después de la muerte de su padre Saúl. Solo que reinó solamente, valga la redundancia, solo que reinó solamente sobre 10 tribus. 10 tribus de las 12 tribus que conformaban la nación de Israel, mientras David reinó sobre las 2 tribus restantes, Judá y Benjamín. Entonces Saúl muere, el único hijo vivo era Isboset, él asciende al trono, solo que sobre 10 tribus, porque 2 tribus más no lo apoyaron. Esas otras 2 tribus, sobre esas 2 tribus reinó el rey David, sobre Judá y Benjamín. Bueno, después de llegar a ser rey, después de algunos años, David recuerda su pacto con Jonatán. Y entonces él pregunta, ¿habrá algún sobreviviente de la casa de Israel con quien yo pueda cumplir mi palabra hecha a Jonatán? Entonces manda a llamar al siervo, mayordomo o administrador de los bienes y las propiedades del rey Saúl, un hombre llamado Siba. Y le preguntan a Siba, mira, tú que fuiste el mayordomo y el administrador de todos los bienes y posesiones del rey Saúl, ¿sabes si por casualidad hay algún descendiente de la casa de Saúl, tal vez algún nieto de Saúl, algún hijo de Jonatán con quien yo pueda hacer misericordia? Siba le responde que sí, que ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies, llamado Mefiboset. La palabra Mefiboset o la expresión Mefiboset quiere decir el que esparce vergüenza, y este nombre está asociado al nombre de su tío Isboset. Dice, sí hay un joven, un hombre lisiado de los pies llamado Mefiboset que vive en Lodebar. En Lodebar, quien al principio estuvo a cuidado de su tío Isboset, cuando murió Saúl y cuando murió Jonatán, ¿verdad? Sucede que cuando Saúl y Jonatán mueren e Isboset asciende al trono de las 10 tribus, de estas 10 tribus de Israel, queda bajo su cuidado este muchacho, Mefiboset, hijo de Jonatán, tan solo por 2 años. ¿Por qué? Porque Isboset es asesinado justo a los 2 años de su reinado. ¿Por qué estaba bajo cuidado de Isboset? Bueno, porque resulta que cuando Saúl y Jonatán murieron, la nodriza, pensando en la posibilidad de que mataran a Mefiboset, que podría llegar a ser heredero al trono, lo toma en sus brazos cuando tenía 5 años para sacarlo de la casa y esconderlo, con tan mala suerte que el niño se le cae de los brazos y aparentemente se fractura o se lesiona las 2 piernas. Entonces, a la muerte de Saúl y a la muerte de Jonatán, Isboset pudo haber matado a Mefiboset, pero no lo mata, cuida de él, ¿verdad? Cuida de él. Dice aquí en Primera de Samuel, en el capítulo 4, en el versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces él quedó al cuidado de su tío Isboset. Quedó al cuidado de su tío Isboset. Resulta que Isboset reinó 2 años sobre las 10 tribus de Israel, porque lo asesinan. Entonces, a la muerte de Isboset, 2 años después, Mefiboset, ahora el hijo de Jonatán, con 7 años, es llevado a la casa de Maquir, hijo de Amiel en Lodebar,
una región como a 13 kilómetros al sur del mar de Galilea, sobre el río Jordán, camino, por decirlo así, a Jerusalén. Era una región muy árida. De hecho, la palabra Lodebar quiere decir seco, árido, desierto. Ahí es llevado Mefiboset. Ahí creció Mefiboset desde los 7 años, en total anonimato, lisiado y dependiendo de la buena voluntad de segundas o terceras personas, porque no podía valerse por sí mismo. Parece que este hombre, Maquir, hijo de Amiel, era una persona acomodada. Sin embargo, vivir en un lugar así, sin ningún tipo de actividad, sentado todo el día, bajo el calor del sol, sin hacer absolutamente nada, debe ser sumamente deprimente. En un lugar así es mejor estar ocupado. Mente desocupada es taller de Satanás, la multitud de cosas en que este muchacho pudo haber estado pensando mientras que hacía en este lugar. Pues bien, de ese lugar, de ser desértico, árido, desolado, es que David manda a llamar a Mefiboset, el hijo de Jonatán. Cuando éste se presenta al rey, aparentemente él venía lleno de angustia y de temor, pensando en que probablemente el rey le iba a matar, según la costumbre. Y cuando David le manifiesta su intención de ser compasivo y misericordioso con él y restituirle todas las propiedades y posesiones de su abuelo Saúl, Mefiboset deja ver su verdadera condición. Y le dice a David en 2 de Samuel, en el capítulo 9, en el versículo 8, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Él estaba frustrado. No tenía nada, no tenía nadie, era un inválido, un bueno para nada, que dependía de segundas y terceras personas para todo. Que lo único que estaba esperando era poder morirse. Y le dice a David, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Alguien que tan solo está esperando que la muerte le llegue. David llama entonces a Siba, el siervo de Saúl, y le indica que todas las tierras que eran de Saúl y todas las posesiones le deben ser reintegradas a Mefiboset. Tierras, posesiones, bienes que habían estado ahora bajo la administración de Siba todo este tiempo. Le dice a Siba que ahora él debe cuidar de los negocios de Mefiboset, que Mefiboset ahora iba a ser su amo, y que debe cuidar de todos los negocios de Mefiboset, quien desde ahora va a ser su protegido, y que desde ahora comería todos los días a su mesa como uno de sus hijos. Y entonces podemos decir que David prohija al hijo de Jonatán, a Mefiboset. Hasta aquí la historia. Pues déjenme decirle que de la misma manera en que David tuvo compasión y misericordia de Mefiboset, pudo haberlo matado según la ley marcial, de la misma manera, siendo aún nosotros pecadores, Dios ha manifestado su compasión y misericordia para con todos los hombres, proveyendo un medio de salvación, de restauración y regeneración. Y esto desde antes de la fundación del mundo.
Usted lo puede leer ahí en 1 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19 al 20. Vuelvo a repetir, de la misma manera en que David tuvo compasión y misericordia de Mefiboset, de la misma manera Dios ha tenido compasión y misericordia de todos los hombres, que aún siendo pecadores, Dios ha provisto un medio de salvación, el cual está basado en la persona de su Jesucristo, quien fue dado y entregado para que muriera por nosotros y por el perdón de nuestros pecados, cruelmente en la cruz del Calvario. Vaya a decir que el Señor no solo quiere perdonarnos de nuestros pecados por su sangre, sino que también Él quiere redimirnos, regenerarnos, restaurarnos a una vida mejor, de la misma manera que David lo hizo con Mefiboset. Mefiboset, quien al principio tampoco se llamaba Mefiboset, quien al principio se llamaba Merib-Baal, que quiere decir mi abogado es Baal, que quizás tampoco era su nombre, no su nombre de nacimiento, que quizás le fue cambiado por su tío Isboset, quien era devoto de Baal. Recuerda que Isboset quiere decir el hombre de vergüenza, pero que él no se llamaba así, él se llamaba Es-Baal, que quiere decir el hombre de Baal. Entonces, si Isboset adoraba y veneraba a Es-Baal, a Baal, es muy probable que cuando Saúl y Jonatán murieron y él prohijó a Mefiboset, le haya cambiado el nombre y le haya puesto entonces casualmente Merib-Baal, que quiere decir mi abogado es Baal o mi héroe es Baal. Cuando Isboset muere y Mefiboset es sacado y aislado y escondido en Lodebar, para que quizás David no le matase, le vuelven a cambiar el nombre y le ponen Mefiboset, que básicamente lo que quiere decir es el que carga la vergüenza, el que porta la vergüenza, el que desparrama vergüenza, el que destruye inclusive la vergüenza. Vuelvo a repetir, los nombres asociados a su tío, ¿verdad? Entonces le ponen Mefiboset para dejarlo en el anonimato cuando fue llevado a Lodebar a la edad de 7 años. Vamos a ver qué dice Primera de Crónicas. Espero que no sea mucho enredo para usted, pero dice aquí en Primera de Crónicas, de hecho ya lo leímos, aprovechamos para leerlo de una vez. En Primera de Crónicas, recuerdan, en el capítulo 8, en el versículo 33, dice que hay un hombre que se llamaba Cis, que tuvo un hijo que se llamaba Saúl, que Saúl tuvo varios hijos, entre ellos uno llamado Jonatán, otro que se llamaba Malquisúa, otro que se llamaba Abinadab, y Es-Baal, que es Isboset. Pero en el versículo 34 dice, hijo de Natán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Entonces dice que Jonatán tuvo un hijo que se llamaba Merib-Baal, que a su vez tuvo un hijo que se llamaba Micaía. Bueno, ¿qué es lo que dice particularmente la palabra de Dios en 2 de Samuel, en el capítulo 9, en el versículo 12? 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. ¿Entonces? Jonatán tuvo un hijo que se llamaba Merib-Baal, que tuvo un hijo que se llamaba Micaía. Eso nos dice el autor del libro de Crónicas. Pero el autor del libro de 2 de Samuel dice que Jonatán tuvo un hijo que se llamaba Mefiboset, que tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Entonces, para ver si puedo presentárselo mejor, Jonatán tuvo un hijo
del cual no conocemos su nombre, cuyo tío lo prohijó cuando Jonatán murió, y le cambió el nombre, y le puso Merib Baal, como dedicándolo al dios Baal. Mi abogado es Baal, es lo que quiere decir. Pero cuando Isboset muere y el niño queda desprotegido como a la edad de 7 años, es sacado y llevado a una tierra muy árida llamada Lodebar. Entonces, para esconderlo y protegerlo y dejarlo en el anonimato, le cambian el nombre y le ponen Mefiboset, que es el que porta la vergüenza, ¿verdad? Asociándolo básicamente a su tío. Por eso decimos Mefiboset, el hombre sin nombre, porque desconocemos su nombre de nacimiento. El hombre sin nombre, el huérfano lisiado de la vergüenza, ese era Mefiboset. El bueno para nada, el que no podía valerse por sí mismo, el inútil, a quien el rey sacó de su miseria, cuando lo único que quería era morirse. Y cada día, cuando salía el sol, la única esperanza que le llenaba era la posibilidad de poder morir y dejar este mundo y la miseria en que vivía. A quien el rey David sacó de su misericordia, cuando lo único que anhelaba era su muerte. A quien el rey David perdonó, a quien el rey David prohijó, a quien el rey David le devolvió todas las posesiones que eran de su padre y de su abuelo Saúl, quien a partir de ahora se sentaría a la mesa del rey como uno de los hijos del rey. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 9 al 10. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. De la misma manera, es lo que venimos diciendo, el Señor nos ha justificado. Siendo pecadores, nos ha justificado. La palabra justificación es un término judicial que quiere decir culpable, pero declarado inocente. Porque otro asumió la pena por su pecado. Eso es lo que la palabra justificar. Bueno, el Señor nos ha justificado siendo pecadores. Al aceptar a Jesucristo, Él nos ha declarado inocentes. Y dice la palabra de Dios en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de aquel que nos amó. Y nos ha no solo perdonado o justificado, sino nos ha adoptado como sus hijos. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no solo de palabra, porque nos ha inscrito en el libro de la vida como sus hijos y herederos. Apocalipsis 20, 14 al 15 dice: el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y San Juan 6, 47 dice: de cierto, el que cree en mí tiene ¿qué? Vida eterna. Así que Él, al creer en Cristo, Él nos ha justificado, nos ha adoptado como sus hijos, ha inscrito nuestro nombre en el libro de la vida como sus hijos y herederos. Como si fuera poco, ha enviado al Espíritu Santo a nuestros corazones con un fin o una consigna. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y sigue diciendo: contra tales cosas no hay ley. Entonces el Señor, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
contra tales cosas no hay ley. Y dice que el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones al aceptar a Cristo, para renovarnos, para regenerarnos desde adentro, dice, hacia afuera. A eso ha venido el Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestros corazones. Eso quiere decir que por aceptar a Cristo, hoy podemos sentarnos a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores y tener comunión con Él cada día. Usted recuerda lo que la palabra nos dice en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 20. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al aceptar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, mi condición delante de Dios fue cambiada. Ya Dios no me ve como pecador, ya Dios no me ve como un enemigo o un adversario. Él me adoptó, ahora soy su hijo. Y dice, ahora yo puedo sentarme día a día, si así lo quiero y lo dispongo, a la mesa de Dios y tener comunión con Dios. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, traeré a Él y sentaré con Él y Él conmigo. Ya puedo tener una estrecha comunión y relación con Él. Usted recuerda lo que dice el salmista en el libro de los Salmos, en el capítulo 23, un salmo muy conocido, usado cuando hay un funeral o las personas han muerto. Pero dice el salmista en el Salmo 23, particularmente en el versículo 1 al 3, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando yo me muera, no Señor, hoy, ya, en este momento, en este instante, después de aceptar a Jesucristo, Él se convierte en mi pastor y me va a guiar a lugares de delicados pastos y ahí me va a hacer descansar junto a aguas de reposo, ya. ¿Qué dice el versículo 5? Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cuándo? Ya. ¿Por qué queremos vivir en la miseria? Si después de aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, fuimos justificados o perdonados, fuimos adoptados como hijos de Dios. Nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida como hijos y herederos de Dios. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones para regenerarnos. Y ahora podemos sentarnos a la mesa del Rey de Reyes todos los días. Quizás nuestra vida sea miserable por esa razón, porque no nos sentamos todos los días, porque no sacamos un tiempo todos los días para sentarnos a la mesa del Rey y tener comunión con Él. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, en tu presencia hay plenitud de gozo. Si no hay gozo es porque no estamos entrando a la presencia de Dios, es lo que nos falta. Por eso vivimos vidas miserables. Lo mejor de todo, ¿sabe qué es? Por aceptar a Cristo. Un día literalmente vamos a poder sentarnos a la mesa del Rey de Reyes para cenar con Él por los siglos de la eternidad. Contrario a lo que muchos piensan, Dios es un Dios bueno. Nos ama y no quiere que ninguno perezca. Por eso nos ha dado su Hijo. Por eso la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra vida no tiene que ser tan trágica como la de Mefiboset, el hombre sin nombre. Aquel que había sido olvidado por todos, el lisiado, el inútil, el bueno para nada, el que no podía valerse por sí mismo, el que estaba refundido allá en un lugar desértico, árido, alejado de todos los demás, sin padre, sin madre, sin bienes, sin posesiones,
que solo anhelaba morirse. Nuestra vida no tiene que ser así. Si hemos creído en Cristo, el Señor puede justificarnos, adoptarnos como sus hijos, inscribir nuestro nombre en el libro de la vida y estrechar una relación con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es invitar a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón. De lo demás el Señor se va a encargar. Él dice en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, y usted lo puede leer ahí en la pantalla, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios puede convertir el desierto y la soledad en ríos que brotan para vida. La decisión es suya, la decisión es mía. Seguir en la miseria en Lodebar o invitar a Cristo a entrar en su corazón y permitirle a Dios que comience a hacer una obra de regeneración y restauración en nuestra vida. La decisión es suya, la decisión es mía, si queremos seguir viviendo en la miseria, aún después de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Lo único que tenemos que hacer, si ya creemos en Cristo, es sentarnos a la mesa del Rey y tener comunión con Él. Mi nombre es Carlos Corrales, que el Señor le bendiga y que la paz es bien.